Hay una pregunta que desde que tengo razón de ser está rondando siempre en mi cabeza. Y esa pregunta es, ¿qué es realmente la realidad? No lo que nos dijeron que es, no lo que nos explicaron. Me refiero a qué es realmente la realidad. Y cuanto más intento responderla, más me da la sensación de que ni siquiera sabemos bien qué es lo que estamos preguntando. A veces imagino algo medio absurdo. Imagino que existe un libro, un manuscrito, donde está toda la realidad. Absolutamente toda. Cada galaxia, cada ley física, cada pensamiento, cada posibilidad, cada cosa que no vemos. Absolutamente todo. Como si el universo tuviera un manual de instrucciones que todavía no se nos ha revelado. Es una imagen extraña, sí, lo sé, pero tampoco es una idea nueva. Borges, por ejemplo, jugó con algo muy parecido cuando escribió la Aleph, un punto diminuto desde donde podía verse todo el universo al mismo tiempo. O cuando imaginó una biblioteca infinita que contenía todos los libros posibles. Siempre me fascinó esa idea. No porque crea que exista un libro así, sino porque esa idea me hace pensar en otra cosa. Aunque esa idea existiera, ¿nos alcanzaría la capacidad mental para poder entenderlo? Porque creemos entender que sí, que si acumulamos suficiente información, tarde o temprano vamos a llegar a la verdad, como si la verdad nos estuviera esperando al final del camino. Pero si el problema no fuera la cantidad de información, si el problema fuéramos nosotros. Hay una idea de Kant que dice que nosotros no conocemos el mundo como es. Conocemos el mundo como podemos percibirlo. Esto significa que entre la realidad y nosotros siempre hay un filtro, y ese filtro somos nosotros mismos. Y tampoco es que nuestra biología ayude demasiado. Vemos una parte muy pequeña de la realidad que existe. Escuchamos una parte muy pequeña de los sonidos. Nuestro cerebro se encarga de descartar muchísima información cada segundo para evitar que nos volvamos locos. Es decir, vivimos convencidos de que vemos el mundo cuando probablemente solo estamos viendo una versión resumida, muy acotada de lo que realmente es. Y eso me lleva inevitablemente a Platón. Seguramente conozcas el mito de la caverna. Personas que nacieron mirando sombras proyectadas sobre una pared y nunca habían visto otra cosa. Entonces, para ellas, esas sombras eran la realidad. Siempre me pregunté si el verdadero mensaje de ese mito no era otro. No que ellos fueran ingenuos, sino que nosotros también podríamos estar mirando nuestras propias sombras sin darnos cuenta. Porque cada época tiene las suyas. Hoy nuestras sombras ya no son las de una cueva. Son las pantallas, los algoritmos, las noticias en las redes sociales, las ideas que repetimos tanto que dejan de parecernos ideas y empiezan a parecerse a hechos. Y ahí aparece algo que me inquieta todavía más. No creo que la realidad sea algo que está ahí esperando a ser descubierta. Creo que es algo que nos atraviesa, que nos moldea, que nos educa. Nos dice que vale la pena desear, qué significa tener éxito, qué significa fracasar e incluso qué significa amar. A veces pienso que somos como peces, intentando explicar el agua. Vivimos rodeado de ella, dentro de ella, y por eso justamente nos cuesta explicarlo. Quizá dentro de 500 años miren nuestra época y vean cosas que les parecen obvias, como hoy nos parecen obvias muchas creencias que tenían nuestros antepasados. Y quizás sean cosas que hoy no podemos ver porque vivimos muy cerca, porque estamos rodeados de ellas en una especie de simbiosis. Hay otra realidad, claro, y quizás no sea tan cómoda, y es que la realidad no tenga una forma definida. Nietzsche decía que la verdad no era más que un conjunto de metáforas que repetimos durante tanto tiempo que terminamos olvidando que las habíamos inventado. No sé si tenía razón. Tampoco sé si la tenía Kant o Platón. Pero hay algo que me resulta llamativo. Todos desde lugares distintos parecen sospechar lo mismo. La realidad es bastante más extraña de lo que creemos que es. Y quizás esa sea una muy buena noticia, porque significa que todavía queda mucho por descubrir, no solo del universo, sino también de nosotros mismos. Si este tipo de preguntas también te hacen ruido, me gustaría que dejes un me gusta. Eso me ayuda a que YouTube le muestre el contenido a otras personas que también se están haciendo estas preguntas. Porque este canal no va a darte respuestas cerradas, va a intentar hacer mejores preguntas para que podamos pensar mejor. No sé si alguna vez vamos a encontrar ese supuesto manuscrito donde está escrita toda la verdad. De hecho, supongo que no.
pero creo que el solo hecho de buscarlo ya cambia la forma en que miramos el mundo. Y a veces eso es mucho más valioso que encontrar una respuesta definitiva. Gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo video.